¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hacer este video ya que hay varias personas que me lo han consultado que tienen problemas de que su CRB tiene bajas RPM, o sea que regula muy bajo y cuando paran los semáforos se le tiende a parar o se le para directamente. En este caso es una automática, pero bueno, el procedimiento es un poco laborioso, pero es relativamente simple. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner el motor en marcha y vamos a dejar que llegue a la temperatura de trabajo. Una vez que está en la temperatura de trabajo, en marcha, vamos a desconectar esta que está acá, que es este conector, que es la válvula paso a paso. O sea, esta es la que regula el ralentí. La vamos a desconectar. De esa manera puede pasar que el motor empiece a regular pero muy bajo o se pare. Si se llegara a parar, la vuelven a arrancar con la válvula desconectada y dándole un poco de acelerador para que vuelva a encender. La condición es que tiene que quedar regulando, aunque sea brusco, pero que tiene que quedar regulando, si no lo mantienen un poco acelerado para que no se pare. Y después lo que van a hacer es, desde este lado, tienen este tornillo que está acá. Este tornillo que está acá es el que regula el ralentí. No se regula desde el tornillo de la mariposa como en otros vehículos. Se regula girando este tornillo. Si yo lo ajusto, si yo lo aprieto, si yo lo giro en el sentido de las agujas del reloj, este tornillo lo que hace es bajar el ralentí. Y si yo lo desajusto en contra de las agujas del reloj, va a subir el ralentí. Lo que yo tengo que hacer con la válvula esta desconectada que desconectamos antes es que giro este tornillo hasta que en el tacómetro esté aproximadamente a la mitad entre 0 y 1, 500 RPM. El manual dice 450, pero apuntémosle a la mitad entre el 0 y el 1. Esa es la regulación que tiene que tener esta camioneta para que después trabaje correctamente la válvula paso a paso. Si ustedes ajustan todo este tornillo a fondo y la camioneta sigue regulando alto, habría que checar quizás la válvula PCV que está dejando pasar demasiado aire y se acelera por este lado, o hay algún otro problema, alguna chupada de aire por algún lugar. Así que bueno, ajustamos este tornillo. Cuando tenemos las 500 RPM, volvemos a enchufar la válvula paso a paso y lo que va a suceder es que nos va a quedar en el tablero encendida la luz de falla de check engine. Entonces vamos adentro, apagamos la camioneta y luego venimos a la fusilera. Buscamos el fusible que está marcado como 7.5 A que dice backup radio. Lo sacamos y esperamos 2 minutos. Lo volvemos a colocar, cerramos la fusilera y volvemos a dar marcha a la camioneta. Tiene que haber desaparecido la luz de check engine y el motor ahora tendría que estar regulando como corresponde.